Esta es la tercera y última parte del tema de fundamentos de equilibrio químico. Vamos a revisar los conceptos sobre el principio de Le Chatelier. Habíamos estado revisando que la constante de equilibrio siempre es constante y que si nosotros teníamos un equilibrio de este tipo y además teníamos los datos sobre cómo cambia la concentración de los reactivos y de los productos a lo largo del tiempo, podíamos estar viendo diferentes situaciones en cada momento. Al inicio de la reacción podemos ver que hay un cambio evidente de cuando tenemos reactivos y cuando tenemos productos. Es el ejemplo de la reacción de la oxidación de la glucosa en presencia de azul de metileno. A lo largo del tiempo llegábamos a un punto que era en el tiempo 4, en donde ya no podíamos distinguir exactamente si teníamos nada más a los reactivos o a los productos, sino que teníamos un estado en donde podíamos observar ambas especies, ambos lados de la reacción, tanto a reactivos como productos, y que además había ya un momento en el que se quedaba estable, ya no había cambios aparentes. Ese momento donde ya no hay cambios aparentes en la reacción, entonces estamos hablando de que hay un equilibrio. El equilibrio entonces lo podemos ver en el tiempo 4, 5 y 6. Sin embargo, notamos que las concentraciones están cambiando de tiempo a tiempo. Vemos que aquí en el tiempo 4 hay cierta cantidad de las sustancias y en el tiempo 5 hay una cantidad diferente. Sin embargo, también habíamos visto que si nosotros calculamos la constante de equilibrio para los tiempos en donde estamos seguros que estamos en un equilibrio, notamos que el valor de la constante no cambia, justamente es constante. Pero ¿qué es lo que está pasando en el tiempo 4, 5 y 6? Una cosa es que en el mismo tiempo 4 notamos que las concentraciones son diferentes. Se llega al equilibrio y el valor de la constante es este. Pero del tiempo 4 al tiempo 5 vemos que las concentraciones de reactivos están cambiando y también las concentraciones de productos. Pero que estos cambios nos llevaron a una concentración tal de cada sustancia que el valor de la constante se mantuvo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando de aquí a acá? ¿Por qué cada uno de estos tiempos representa un momento de equilibrio y sin embargo entre tiempos tenemos concentraciones diferentes? Pues bueno, lo que puede estar sucediendo de aquí para acá es que hubo una modificación en las condiciones del equilibrio, en las condiciones en las que se alcanzó el equilibrio, que una vez que llegamos a este punto hicimos algún cambio y entonces se llegó a las concentraciones del punto 5, lo mismo del punto 5 al punto 6. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos modificaciones o perturbamos la condición en este momento que se llegó al equilibrio, podemos llegar a otro equilibrio, hay cambios en las concentraciones, tal que el resultado final es que la constante se va a mantener constante. Esto ya fue explicado. Sabemos entonces que si se presenta una modificación o perturbación externa sobre un sistema que se encuentra en equilibrio, este sistema va a ajustarse para cancelar esa perturbación, de tal manera que cuando llegamos a nosotros a una nueva posición de equilibrio, pues vamos a tener el valor de la constante constante y teniendo cambios en las concentraciones de las sustancias. Esto es justamente lo que postuló Henri-Louis Le Chatelier y es a lo que llamamos el principio de Le Chatelier. Lo que vamos a tener entonces van a ser perturbaciones que podemos estar nosotros modificando el sistema con respecto a la presión y el volumen. Podemos hacer modificaciones en la temperatura y en la concentración, de tal manera que el sistema va a tener cambios, pero siempre se va a alcanzar de nuevo el equilibrio y nuestra constante va a permanecer constante. Con respecto a los cambios de presión y volumen, pues estos van a afectar principalmente a sistemas gaseosos y nos tenemos que fijar mucho en la estequiometría de la reacción para predecir qué es lo que va a pasar
con el sistema en equilibrio. Con respecto a los cambios de temperatura, estos van a afectar principalmente a reacciones que tengan una entalpía diferente de cero, es decir, que sean reacciones exotérmicas o endotérmicas. Los cambios en concentración afectan tanto a los sistemas acuosos como a los gaseosos y básicamente consisten en cuando agregamos o quitamos sustancias que están participando específicamente en la reacción que estamos revisando. ¿Qué pasa cuando hacemos un cambio en la presión y el volumen en un sistema que se encuentra en equilibrio? Pues ya lo revisamos. Primero, nos tenemos que fijar que esto va a afectar principalmente especies gaseosas, ya sea que todo el sistema sea gaseoso o que alguna de las sustancias que están en el sistema sea un gas. Y bueno, el efecto va a ser principalmente debido al cambio del volumen que implica cambiar la presión. Entonces, hay una premisa que se lee mucho en los libros que dice así: si aumenta la presión de un sistema gaseoso en equilibrio, va a disminuir el volumen, entonces el sistema se desplaza hacia donde hay un menor número de moles. Si la presión del sistema gaseoso en equilibrio disminuye, el volumen aumenta, entonces el sistema se desplaza hacia donde hay un mayor número de moles. Esta es una premisa del libro, ¿sí? La pueden encontrar en cualquier lugar, pero vamos a entenderla. Para esto les voy a poner un ejemplo. Si tenemos este sistema en donde el monóxido de carbono reacciona con el hidrógeno gaseoso para formar metano y agua, nosotros podemos hacer un cambio en la presión. ¿Cómo se va a ajustar el sistema cuando aumentamos la presión? Vamos a ver este primer caso. El ajuste significa qué va a pasar con las especies que están participando en este equilibrio. ¿Qué le va a pasar al sentido del equilibrio? ¿Se va a ir hacia reactivos o se va a ir hacia productos? Entonces, básicamente a eso se refiere cuando estamos analizando los cambios o los ajustes del sistema. Pensemos en que el sistema está representado de esa forma. Aquí de este lado tenemos qué significa cada una de las esferas que están participando. Son cada uno de los componentes del sistema. El CO, el monóxido de carbono, el hidrógeno con esferas grises, el metano con esfera negra y 4 esferas azules, y el agua con su átomo de hidrógeno y sus 2 átomos pequeñitos en azul de carbono. Aquí se pusieron los gases, se esperó un tiempo a que se alcanzara el equilibrio y entonces se tiene esta forma del sistema, este estado del sistema. Ahora se va a hacer este aumento en la presión. El aumento en la presión significa una compresión, con lo que estamos disminuyendo el volumen con respecto al que teníamos originalmente. Inicialmente, cuando hacemos un cambio, por algunos instantes, este sistema puede no verse afectado con respecto a las cantidades o hacia dónde se desplaza el equilibrio. Mucho ojo, porque si nosotros desplazamos, es decir, hacemos que el sistema se dirija hacia los productos, en ese momento van a cambiar las concentraciones o vamos a tener un efecto en las concentraciones de todas las sustancias que van a participar. Entonces, cuando nosotros hacemos a la modificación, puede ser que al momento no se vea dicho cambio. Si ven aquí y cuentan la cantidad de moléculas presentes, tenemos la misma cantidad. Pero esperando un tiempo y dejando que el sistema llegue al equilibrio, podemos notar cambios. Vean, ahora hay más cantidad de metano y hay más cantidad de agua. ¿Qué es lo que podemos entonces concluir sobre hacia dónde se desplazó? Si tenemos más metano y más agua, estos están siendo productos. Quiere decir que nuestro sistema se desplazó hacia la derecha para producir más productos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, si nosotros, recuerdan que cuando hacemos una modificación o perturbación al sistema, el sistema va a responder de tal manera que se contrarreste el efecto de lo que estamos haciendo. Al comprimir, disminuimos el espacio. Lo que estamos haciendo
es que estamos cambiando el espacio que tienen estas moléculas para estar. Hacemos un espacio más pequeño y entonces lo que va a suceder es que si teníamos muchas moléculas antes de la perturbación, ahora el sistema lo que va a buscar es acomodarlas en un espacio más pequeño. Y entonces un espacio más pequeño o en un espacio más pequeño caben menos moléculas. Lo que va a suceder entonces es que el equilibrio normalmente se va a desplazar hacia donde vamos a tener una menor cantidad de moléculas porque ahora tenemos un menor espacio. Y esto lo que vamos a hacer es fijarnos justamente en la estequiometría. Aquí tenemos un mol, aquí tenemos 3 moles, aquí tenemos un mol más otro mol. De este lado en los productos tenemos 2 moles y en el lado de los reactivos tenemos 4 moles. Entonces el desplazamiento va a ser en el sentido en que tengamos menos moléculas para ocupar ese, o menos moles para ocupar ese espacio que ha sido reducido. Por eso entonces cuando llegamos al equilibrio, el equilibrio va a responder desplazándose hacia la menor cantidad de moles. Por eso la premisa anterior, en donde si aumentamos la presión y esto implica una disminución del volumen, las sustancias o el equilibrio se va a desplazar hacia donde hay una menor cantidad de moles. Si aumentáramos el volumen disminuyendo la presión, entonces iríamos al revés. Si aquí aumentamos el espacio, pues lo que va, o de la forma en la que va a responder el sistema, es ocupando todo ese nuevo espacio tan grande que se hizo. Y entonces el efecto sería yéndose o desplazándose hacia donde vamos a tener más cantidad de sustancia, o sea, hacia donde hay un mayor número de moles. Eso sí, aumentamos el espacio, lo cual implicaría tener que disminuir la presión. Bien, pues esa es la forma en la que se puede razonar qué es lo que va a pasar cuando tenemos perturbaciones. Vamos a hacer un ejemplo, este mismo ejemplo, pero vamos a escribirlo. Muy bien, entonces tenemos este sistema, es el mismo sistema del ejemplo anterior y vamos a ir viendo qué pasa con los cambios. Si nosotros tenemos aquí estos cambios o perturbaciones, vamos a ir viendo qué es lo que va a pasar tanto con el desplazamiento, que recuerden que esto se refiere específicamente al sentido en el que se va a desplazar el equilibrio, es decir, si vamos a ir de reactivos a productos o al revés. Y también esto, ya dijimos que para que la constante se mantenga constante por la ley de acción de masas, pues entonces vamos a tener por fuerza que ver afectadas las concentraciones de las sustancias que van a participar. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar con el valor de la constante de equilibrio. A eso se refiere cuando nos están preguntando qué es o cuál es el efecto que va a tener la modificación en el sistema. Bien, si aumentamos la presión, vamos a ver primero que todo nuestro sistema es gaseoso. Recuerden que dijimos que los cambios en la presión van a afectar a los gases y que este cambio o que este impacto se va a ver principalmente en el volumen. Entonces, si aumentamos la presión, quiere decir que vamos a comprimir el sistema, estamos disminuyendo el volumen. Entonces, las moléculas o las sustancias que están ahí tienen menos espacio para estar. Por lo tanto, la respuesta del equilibrio va a ser hacia donde se contrarresta esta disminución de espacio. Si hay menos espacio, tenemos que estar del lado de la reacción que nos permita tener a esas moléculas en menos espacio. Menos espacio, menos moléculas, y entonces vemos que aquí tenemos 2 moles y aquí tenemos 4 moles. Del lado donde hay menos moléculas o menos sustancia es del lado de los productos. Entonces nuestro desplazamiento va a ser hacia el lado de los productos, hacia la derecha.
¿qué va a pasar con las concentraciones de cada sustancia? Bueno, si el equilibrio se desplaza hacia los productos, entonces los reactivos se tienen que consumir para formar los productos. ¿Qué va a suceder entonces? Pues la cantidad de monóxido de carbono va a disminuir, la cantidad de hidrógeno va a disminuir, porque lo que tenemos que hacer es formar tanto metano como agua. Por lo tanto, entonces, va a aumentar la cantidad de metano y va a aumentar la cantidad de agua. Si nosotros modificamos todas las sustancias, las concentraciones de todas las sustancias, esta modificación, según la ley de acción de masas, tiene que ser de tal manera justamente que se mantenga la proporción entre productos y reactivos. Y entonces el valor de la constante de equilibrio no tiene por qué verse afectada. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar si nosotros disminuimos la presión? Una disminución en la presión implica un aumento en el volumen, más espacio. Entonces, el equilibrio tiene que responder de tal manera que ese nuevo espacio se llene. Necesitamos más sustancia, más moles. Más moles están en el lado de los reactivos, por lo tanto, el desplazamiento del equilibrio cuando modificamos la presión disminuyéndola tiene que ser en el sentido de la formación de reactivos. Si estamos formando más reactivos, pues ¿a costa de quién se forman los reactivos? A costa de los productos. Recuerden que siempre vamos a leer la reacción de reactivos hacia productos y entonces en ese sentido lo vamos a estar expresando. Por lo tanto, en ese momento que ya vimos que la reacción se desplazó para acá, estos son nuestros reactivos y ahora estos son nuestros productos. Formamos más CO2, formamos más hidrógeno y formamos aquí en el metano, tiene que disminuir la cantidad de metano porque ahora esos son nuestros reactivos. También va a disminuir la cantidad de agua porque para formar CO e hidrógeno lo tenemos que hacer a partir de metano y agua. Nuevamente, la constante de equilibrio no se va a ver afectada. ¿Qué va a pasar si aumentamos el volumen? Recuerden que están estrechamente relacionados. Solamente vamos a reforzar y verificar que lo hayamos razonado correctamente. Si nosotros aumentamos el volumen, quiere decir que hay más espacio y entonces más moléculas tienen que llenar ese espacio. Nuestra reacción se tiene que desplazar hacia donde hay más moles, que es del lado de los reactivos, a costa de metano, que va a disminuir, y a costa de agua, que también va a disminuir su concentración. Lo que vamos a tener entonces, ya dijimos, son más reactivos. Como todo esto tiene que irse modificando proporcionalmente, entonces el valor de la constante de equilibrio no va a cambiar. Si disminuimos el volumen, es decir, comprimimos y reducimos el espacio en el que pueden estar todas las moléculas de este sistema, la reacción se va a desplazar hacia donde haya menos cantidad de materia, hacia los productos. Por lo tanto, para formar productos se consume CO, se consume hidrógeno y aumenta la cantidad de ambos productos. Nuevamente, la constante de equilibrio no se ve afectada. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos estar asumiendo lo que nos están preguntando. Estos son los cambios o perturbaciones que le vamos a hacer a un sistema que ya está en equilibrio para que alcance un nuevo equilibrio, y el desplazamiento se refiere al sentido en el que vamos a estar viendo el equilibrio, o sea, dónde va a predominar este sistema en equilibrio. Para que esto suceda, por fuerza todas las concentraciones se tienen que ver afectadas. Entonces podemos hacer un análisis de lo que está sucediendo con las concentraciones. Y siempre este análisis tenemos que estar pensando que el valor de la constante, como ya lo dijimos reiteradamente, siempre va a ser constante. ¿Sale?
Bien, vamos a ver el siguiente factor que afecta un sistema en equilibrio. Los cambios de la temperatura van a afectar no solamente a los sistemas que se encuentran en equilibrio, es decir, no solamente al sentido del desplazamiento del equilibrio, sino que aquí sí va a haber un cambio en el valor de la constante de equilibrio. Para cada temperatura determinada, el valor de la constante va a cambiar. Y entonces lo vamos a ver de una forma parecida, pero un poquito diferente al ejemplo anterior. Primero que nada, el impacto de la temperatura va a ser principalmente en reacciones con una entalpía diferente de cero, es decir, reacciones exotérmicas y endotérmicas. Aquí es donde vamos a ver principalmente los impactos de la temperatura en el sistema. Esta es nuevamente una premisa del libro. Dice así que si una reacción es exotérmica, es decir, que tiene una entalpía menor a cero, cuando aumentamos la temperatura, el valor de la constante disminuye y entonces la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Mientras que si la temperatura disminuye, entonces el valor de la constante de equilibrio va a aumentar y el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, es decir, hacia los productos. Vamos a utilizar este ejemplo para revisar qué es lo que pasa con el equilibrio cuando se modifica la temperatura. Este sistema es un sistema cuya entalpía tiene un valor positivo. Eso significa que esta reacción es una reacción endotérmica, es decir, requiere calor para llevarse a cabo. Entonces la podemos representar de esta forma, en donde el calor es requerido como si fuera un reactivo para entonces transformar el pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Entonces, sobre esto vamos a ir analizando qué es lo que va a estar pasando con el desplazamiento, las concentraciones y la constante de equilibrio cuando hacemos modificaciones en la temperatura. Entonces vamos a analizar esto siempre tomando en cuenta que el sistema va a responder de tal manera que se contrarreste el efecto de la perturbación en el equilibrio químico, ¿sí? Bien, si nosotros aumentamos la temperatura, el sistema tiene que responder de tal manera que se desplace en el sentido en el que se contrarresta este aumento de temperatura. Si nosotros aquí tenemos la energía o el calor como un reactivo, entonces al aumentar la temperatura tenemos que ir en el sentido en el que haya menos calor o menos temperatura involucrada. Esto es, tenemos que desplazar la reacción hacia donde no haya calor. Esto es hacia los productos. Entonces el desplazamiento del equilibrio, dado que la reacción es endotérmica, el calor está siendo requerido como un reactivo, nos vamos a desplazar hacia el lado donde hay menos calor, que es en los productos. ¿Qué va a suceder entonces con la concentración de las sustancias? Si nosotros estamos desplazándonos hacia los productos, entonces esto va a ser a costa de disminuir la cantidad de pentacloruro para poder tener entonces más tricloruro y poder tener entonces más cloro, de tal manera que de este lado de la reacción haya menos calor, ¿sí? Recuerden que lo que hicimos fue aumentar la temperatura, el sistema va a responder de este lado para contrarrestar el aumento de esto. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con la constante? Aquí sí va a haber un cambio en el valor. Se podría calcular, no tenemos los datos, pero sí podemos predecir qué le va a pasar cualitativamente, ¿va a aumentar o va a disminuir? Recordemos entonces que la constante de equilibrio es una relación entre la concentración de los productos y la concentración de los reactivos. Es un cociente. ¿Qué es lo que va a pasar entonces si nosotros ahora este número que está de productos, porque vimos que aumentó, lo hacemos más grande? Pues este número de constante
también va a aumentar. Recuerden entonces ver esto siempre como un cociente. ¿Qué va a pasar ahora entonces si disminuimos la temperatura? Bueno, pues que entonces el sistema se tiene que desplazar de tal manera que contrarrestemos esa disminución de la temperatura. Se va a tener que desplazar hacia el sentido donde hay más energía, donde hay más calor, para entonces provocar un aumento que compense la disminución de la temperatura que nosotros estamos haciendo. Ese sentido donde hay más calor es hacia los reactivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que pues si desplazamos la reacción hacia los reactivos, vamos a tener más pentacloruro, vamos a tener menos tricloruro porque va a reaccionar y menos cloro porque va a tener que estar reaccionando. ¿Qué pasa con el valor de la constante? Si ahora nosotros estamos desplazados hacia acá, hacia los reactivos, y tenemos una mayor cantidad de reactivos, el cociente de esto con un número más grande aquí va a hacer que el valor de la constante entonces disminuya. ¿Sí? Un número dividido entre un número más grande que él nos hace resultados o nos da valores más pequeñitos de este cociente. Entonces, esa es la manera en la que la temperatura va a estar impactando a los sistemas en equilibrio. Tenemos que tomar muy en cuenta si nuestra reacción es exotérmica o endotérmica. Y de aquí entonces podemos sacar la conclusión a la que llegan pues, la mayoría de los libros, ¿no? Que si esta reacción es endotérmica, es este caso, cuando nosotros aumentamos la temperatura, el valor de la constante va a aumentar y el desplazamiento de la reacción va a ser hacia el sentido endotérmico justamente de la reacción. El sentido endotérmico quiere decir que va a ir de acá, que va a estar siendo requerido el calor como un producto, ¿no? Entonces, eso es, o de ahí viene la premisa que encontramos en los libros sobre cómo va a cambiar el desplazamiento y el valor de la constante cuando nuestra reacción es endotérmica y aumentamos o disminuimos la temperatura. ¿Sí? El sentido endotérmico se refiere justamente a que vamos en el sentido en el que el calor es requerido. Y cuando eso sucede, vamos hacia la formación de productos. La reacción va en sentido de la derecha. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros modificamos las concentraciones de la sustancia que participan en el equilibrio? Primero que nada vamos a recordar que el efecto va a ser principalmente en sistemas tanto acuosos como gaseosos, ¿de acuerdo? Y que estamos viendo que vamos a estar hablando de concentraciones. Entonces, nosotros tenemos un sistema de este tipo. Aquí ya estoy introduciendo un poquito más de variables. Y la principal es que tenemos diferentes estados físicos de las sustancias. Y aquí hay entonces que tener mucho cuidado y recordar los conceptos de los fundamentos que revisamos en los videos anteriores. Nosotros tenemos este sistema entonces en donde el dióxido de carbono reacciona con el agua para formar ácido carbónico. Y vamos a revisar qué es lo que va a estar pasando con el equilibrio de acuerdo a las diferentes perturbaciones que podemos hacer en las concentraciones. ¿Qué va a pasar entonces si nosotros aumentamos la concentración de CO2? Bueno, recordemos nuevamente, la respuesta del equilibrio tiene que ser en el sentido de la reacción que se contrarreste la perturbación que estamos haciendo. Si aumentamos el CO2, el sistema va a responder de tal manera que se elimine ese CO2 que estamos agregando extra. Y eso va a ser solamente siendo que el equilibrio se desplace hacia donde se consume el CO2, que es cuando éste reacciona hacia la formación de productos. ¿Qué va a suceder entonces? Pues exactamente eso. ¿Qué va a pasar cuando el sistema llegue al nuevo equilibrio? Bueno, pues que el CO2 va a tener que disminuir, porque si la aumentamos va a tener que comenzar a disminuir. ¿Qué va a pasar con la cantidad de agua? Ojo, miren, aquí lo que estoy poniendo no lo estoy poniendo entre corchetes
porque no puedo hablar de una concentración de agua porque es líquida. Sin embargo, forma parte de los reactivos o sustancias que participan en la reacción. Entonces, sí se va a ver afectada. La cantidad de agua, como es uno de los reactivos, pues también tiene que disminuirse, tiene que consumir. Y finalmente, el ácido carbónico que se forma va a estar en estado acuoso y como estamos desplazando la reacción hacia la formación del producto, pues este tiene que aumentar. Aquí entonces estamos hablando de cambios en las concentraciones, por lo tanto, la constante de equilibrio no se va a ver afectada. ¿Qué es lo que va a pasar? No se va a ver afectada porque todos van a cambiar de manera proporcional. ¿Qué va a pasar si nosotros quitamos agua? La forma de quitar agua en un sistema pues va a ser secando de alguna forma. Puede estar el sistema abierto y permitir que se evapore a lo largo del tiempo y entonces de esa manera podríamos nosotros estar logrando ese cambio de manera experimental. ¿Qué va a pasar entonces si se disminuye la cantidad de agua? Pues el sistema responde de tal manera que aumente esta agua que nosotros estamos quitando. Por lo tanto, el sentido en el que se va a reponer el agua que nosotros quitamos es desplazándose hacia la formación de los reactivos. Entonces, ¿qué va a pasar con el CO2? Va a aumentar porque estamos desplazando la reacción hacia el sentido de la formación de reactivos. Lo mismo, ¿qué va a pasar con el agua cuando nosotros quitamos agua? El sistema va a responder aumentando nuevamente la cantidad de agua, por eso se desplaza hacia reactivos. ¿A costa de qué se van a formar estos reactivos? Pues a costa del ácido carbónico, entonces la cantidad de carbónico va a disminuir. La constante de equilibrio no va a cambiar porque no estamos haciendo modificaciones en la temperatura. ¿Qué va a pasar entonces si nosotros aumentamos la cantidad de ácido carbónico? Aquí está el ácido carbónico, el sistema, si hay un aumento, tiene que responder consumiendo ese ácido carbónico. La forma de consumirlo entonces es desplazando la reacción hacia los reactivos. Entonces, vamos a tener un aumento en la concentración de CO2, un aumento en la cantidad de agua porque está en los reactivos y estamos desplazando hacia reactivos y pues lo que queremos lograr es que disminuyamos la cantidad de ácido que pusimos de más. ¿De acuerdo? Entonces, el impacto en la concentración de ácido carbónico va a ser que disminuya. La constante no se va a ver modificada. Y bueno, recuerdan que hablábamos de que afectar las concentraciones implica aumentar la cantidad de ellas o quitar la cantidad de ellas. Pues como no tenemos pincitas para ir quitando cada una de estas sustancias, nuestras pincitas tienen que ser pincitas químicas. Entonces tenemos que elegir reactivos que reaccionen específicamente con alguna de las sustancias que participan en la reacción. Entonces, cuando nosotros ponemos hidróxido de sodio, con quien va a reaccionar va a ser con el ácido carbónico. Y entonces lo que va a estar haciendo indirectamente la adición de hidróxido de sodio es disminuir la cantidad de ácido carbónico, ¿sí? El hidróxido de sodio no participa en la reacción. Vean, aquí no está en ningún momento incluido, pero afecta a uno de los participantes de la reacción. Entonces, estamos agregando hidróxido de sodio que va a reaccionar con el ácido carbónico y entonces vamos a estar en un caso contrario a este, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos disminuyendo la cantidad de carbónico, el sistema responde de tal manera que aumente. Para que eso suceda, la reacción se tiene que desplazar hacia la formación de productos a costa de la reacción de los reactivos que van a disminuir su concentración para que entonces aumente la cantidad de carbónico que está consumiéndose por la acción
del hidróxido de sodio. La constante nuevamente no se va a ver afectada. Entonces vean cómo los cambios en las concentraciones de un sistema que está en equilibrio los podemos lograr agregando las sustancias, quitándolas, como aquí en el caso del agua, la forma de quitarla es secando, y otra forma de quitar sustancias es poniéndolas a reaccionar con algo que sea específico para ellas, como el caso del hidróxido de sodio, que va a reaccionar con el ácido carbónico específicamente. Ahora, ¿de qué nos va a servir conocer cómo responden los sistemas en equilibrio a las perturbaciones externas o a los cambios que hagamos? Pues bueno, una de las utilidades de esto es que nosotros podríamos optimizar procesos industriales sabiendo qué factores externos modifican y cómo modifican a nuestro sistema. Entonces, si nosotros tenemos un componente de interés, podemos desplazar el equilibrio de tal manera que favorezcamos la obtención de ese componente que nos interesa. También lo que podemos hacer es caracterizar los componentes del equilibrio, de las sustancias que participan en el equilibrio. Si alguna de las sustancias no es una sustancia conocida, pero conocemos o sabemos que su presencia se va a notar de alguna forma, como por ejemplo precipitándose o cambiando de color o apareciendo o teniendo cierto color, entonces al desplazar el equilibrio nosotros podemos saber si esa sustancia está presente en nuestro sistema. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Y finalmente nos va a permitir tomar las decisiones para resolver problemas que involucren a las sustancias que participan en el sistema en equilibrio. Por ejemplo, cuando tenemos problemas de solubilidad, o también nosotros podemos establecer condiciones o temperaturas para recuperar o purificar los componentes que nos interesen. Esto también nos va a permitir o saber hacia dónde se desplazan los equilibrios o cómo y qué modifican a los equilibrios. Nos van a permitir también entonces establecer técnicas para estudiar algún componente o algún sistema en equilibrio en general. Y bueno, al final de cuentas nos permite predecir los resultados de los factores o de los cambios que nosotros hagamos en un sistema que nos interesa. Entonces, las aplicaciones pueden ser diversas y en diversas áreas, en industria, en investigación o simplemente en la caracterización de los componentes. En resumen, nosotros vimos que el estado de equilibrio de un sistema cambia si este sistema se perturba externamente. Lo que no va a cambiar va a ser el valor de la KE o de la constante de equilibrio, con excepción de cuando cambiamos la temperatura. Siempre va a haber un desplazamiento a favor de la formación de productos o hacia la formación de reactivos dependiendo cuál sea y cómo se modifique cierto factor. Entonces, los factores que más influyen en el sentido del equilibrio son la presión y volumen, la temperatura y la concentración. Recuerden que el único factor que va a alterar el valor de la constante de equilibrio es la temperatura. Y bueno, el impacto de este factor va a depender mucho del estado físico de los componentes del sistema. Entonces, siempre hay que fijarse y obtener información sobre cuál es el estado físico de las sustancias que participan en nuestro sistema. Y otra cosa, también hay que balancear las ecuaciones, porque eso nos va a permitir hacer predicciones sobre el impacto que van a tener ciertos factores en nuestro sistema. Hay que reflexionar sobre qué es lo que aprendieron con este video. Reflexionen si con este video ustedes ya son capaces de predecir correctamente el sentido en el que se desplaza un equilibrio, así como cuáles van a ser los cambios en las concentraciones de las especies que están involucradas cuando hay una perturbación, y también qué va a pasar con el valor de la constante de equilibrio. Si ustedes son capaces de realizar estas actividades, entonces ustedes ya tienen más conocimiento sobre los conceptos importantes del principio de Le Chatelier. Aquí terminamos con este video y con el tema de fundamentos de equilibrio químico.